mandamos un fuerte abrazo a distancia, esperando que se encuentren con bien. Y una vez más vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso, aquel que es digno de gloria y de honra. Vamos, acompáñenos con sus palmas, con gozo, con alegría, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Regreso.
libertad.
de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Hay una palabra que dice en 2 de Tesalonicenses: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Creo que es momento de dejar de hablar, de darle el peso que tiene el maligno. Ya sabemos que son tiempos complicados y vendrán aún peores, pero nuestro lenguaje tiene que cambiar. Nuestro ambiente debe ser un ambiente de seguridad. La iglesia tiene que tener la seguridad de en quien ha confiado, en Jesucristo. Ya lo predijo, que Él estaría con nosotros hasta el último día más peligroso. Él nos guardaría. Su promesa es bien y confiamos en Él. Así que es momento de que tú solamente inclines tu rostro a Él y no a los problemas y no a lo que nos rodea, que nos hace daño. Que tú digas: basta ya de esta mediocridad, basta ya de esta tristeza, de profundizarme más a donde me quiere hundir el maligno. El Señor está contigo. Tus dedos están cayendo. Me puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo.
sabes si tienes el papel principal en tu hogar para dirigir a tu familia. Y así que te digo a ti, toma a tu familia, así como estás en tu hogar, acércala lo más que se pueda a ti, póstrense y clamemos al Señor 2 minutos solamente diciéndole gracias porque Él es fiel a sus promesas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te has mantenido siempre fiel con nosotros. Señor, restaura, Padre, las vidas de aquellos que en estos momentos están rotos. Restaura, Señor, sus caminos. Permíteles avanzar y conocer, Señor, esas nuevas cosas que en ti podemos conocer. Dale frescura a las vidas que el día de hoy te están invocando. Declara con nosotros esta porción tan hermosa que dice: de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. El cielo adora.
tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tultepec, porque la población de Tultepec carece de una identidad sólida. Sin embargo, el Señor entrega identidad, y la promesa del Señor que Dios habla hoy se cumplirá. Él no falla, sus promesas siempre se cumplen. Yo quiero ser parte, yo quiero ser parte. Alaba al Señor y dile: yo quiero ser parte, Señor. Yo te adoro, Señor, y permito, Señor, que tú llenes mi vida, Señor, llenes mi alma. Vamos, Dios habla hoy. Adora al Señor. Mis amados hermanos, como venimos haciéndolo, ya no lo estamos llevando a cabo como veníamos haciéndolo cada fin de mes o principio de cada semana del mes que venía, cuando el domingo era los primeros 3-4 días del mes. Además, las escrituras nos dicen que debemos de hacerlo las veces que sea necesaria. No nos dice una fecha determinada ni un día determinado. Si lo hemos dejado de hacer, hermanos, yo les pido perdón con todo respeto, porque se me ha pasado, hermanos, se me ha pasado. Pero yo espero que te prepares en casita, prepárate el vino, prepárate el pan, hermano, porque en esta hermosa mañana vamos a llevar a cabo la Santa Cena del Señor. Te recuerdo, este es un memorial, hermano, un recordatorio del sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo, sí, en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor por este pan que significa el cuerpo de mi Señor Jesucristo, y este vino que simboliza la sangre de mi Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Los bendecimos, Padre maravilloso, para poder llevar a cabo la Santa Cena, mi Señor. Vamos a llevarla a cabo, mis queridos hermanos. Pero antes déjame decirte que el cuerpo de mi Señor Jesucristo, nos dice la Escritura, que estas palabras se refieren al cuerpo de Cristo entregado en la muerte y su sangre derramada como sacrificio en la cruz. La declaración de Cristo respecto al pan, esto es mi cuerpo, tenía el sentido de que representaba su cuerpo. La copa representaba la sangre de Cristo derramada para confirmar el nuevo pacto. Comer el pan y beber la copa es dar a entender que se proclaman y aceptan los beneficios de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte, hermano, y recordarte, tú puedes llevar a cabo y puedes participar de la Santa Cena, hermano, si te pones a cuentas con el Señor. ¿Sí? Ponerse a cuentas es pedirle perdón a Dios de lo que hiciste ayer, tal vez hoy en la tarde, hoy al amanecer, hermano. Tal vez hiciste algo que no le agradó a Dios. Te enojaste con tus papás, te enojaste con tu esposa, tu esposo. Ponte a cuentas, hermano. Porque no es bueno tomar la cena del Señor indignamente.
¿sí? Es decir, hermano, sin devoción a Él, ¿sí? Es decir, estar, hermano, con total indiferencia. Esta la vamos a llevar con todo respeto, hermano, recuérdalo. Y nadie puede quedarse sin tomar la Santa Cena. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Señor ya nos hizo dignos. Nuestro Señor Jesucristo ya nos hizo dignos de poder participar de ella. Así es que vamos a llevarla a cabo, mis queridos hermanos. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Coman el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Beban la copa, hermanos. Así, hermano, con esto, hermano, estamos obedeciendo lo que dice la Escritura. Hemos tomado la Santa Cena, mis queridos hermanos. ¿Sí? Y yo espero, hermano, que cada día nos vayamos santificando delante del Señor. Porque ahorita tú lo hiciste, hermano, al ponerte a cuentas primeramente con el Señor antes de participar de la Santa Cena. Gracias, amado hermano. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Fue clavado Jesús, y todos mis pecados Él borró en la cruz, del Calvario. Fue clavado Jesús, y todo
Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amada iglesia, familiares, hermanos, amigos y personas que nos siguen. Pues les bendigo mucho y les doy gracias por permitirnos compartirles esta palabra bendita de Dios. Hoy es un día pues alegre, hermoso, y pues le pido a Dios que sigamos manteniéndonos firmes en esta profesión a la cual hemos sido llamados. Vamos a hablar en esta mañana sobre el miedo, pero antes de empezar a hablar sobre esta sensación que todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido, vamos a definir qué es el miedo. Yo traigo esta definición del miedo. Miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Incluso llega a bloquear la razón. Ese es el miedo, esa es la definición del miedo. Una sensación angustiosa que la provoca un peligro pues real o imaginario. Muchas veces tenemos miedo a algo que nada más imaginamos. Pero también nos puede dar miedo por diferentes causas. Voy a hablar de pues, algunas de ellas. Son muy pocas las que voy a dar. Hay muchas más. Bien, podemos tener miedo o temor al fracaso, miedo a la soledad. Hay miedo también a los cambios, no sé, de residencia, a los cambios sobre todo de estilos de vida. A veces no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida, sobre todo cuando entramos a la vida en Cristo. Se nos hace muy difícil dejar esos hábitos con los que nos manejábamos anteriormente. Muy bien, también hay miedo al engaño, también existe el miedo al hablar en público, se da mucho. Miedo a las pérdidas de algún ser amado, un padre, una madre, un hermano, un hijo. Se da mucho ese temor. Miedo a lo desconocido. Increíblemente, pues, hay cristianos pues, que aún le temen a lo sobrenatural, a la oscuridad, a esos ruidos nocturnos. Pues hay gente aún cristiana que le tiene miedo a lo desconocido. Miedo a las enfermedades también existe. Hoy está muy de moda, por cierto, el miedo a ser contagiado, el miedo a... Yo no digo que no tomemos medidas de precaución, las debemos hacer, tomar medidas sanitarias, de higiene, pero no tener miedo, a eso vamos. Pero sin embargo sí existe un miedo, un temor hacia las enfermedades y por ende a la muerte misma. Pues bien, como base ya vimos su definición del miedo y algunas de las causas que provocan el miedo. Ahora vamos a verlo esto, pero a través de la Escritura. Los invito, por favor, que abran su Santa Escritura en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 10. Vayamos a este pasaje en donde por primera vez se menciona el miedo y todos nos imaginamos quién fue el primer hombre que tuvo miedo. Génesis capítulo 3 versículo 10. Estoy seguro que ya tienen el pasaje y dice así la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él respondió, estamos hablando de Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Les pregunto, ¿por qué tuvo miedo Adán? La misma Escritura lo explica. Adán tuvo miedo porque estaba desnudo. Curiosamente, pues no dice tuvo miedo porque desobedeció a Dios, ni dice tuvo miedo porque violó un mandato de Dios, quebrantó la ley de Dios. No le dio miedo eso. Increíble. Dice que le dio más miedo el notar que estaba desnudo. Por eso se escondió. Si llevamos esto a la vida actual, a un adúltero le da más miedo que lo vea la gente a que lo vea el Señor. Porque la gente sabe que el adulterio
le molesta a Dios, es violar la ley de Dios, es serle infiel a tu esposa, aquella persona con la que decidimos hundir nuestras vidas, pues es jugarle sucio a nuestras esposas. Y sin embargo vean la misma actitud, vean la naturaleza caída, desde el origen mismo del pecado, tendemos a escondernos y tendemos a sentir miedo porque no nos vean. Nos preocupa más el que no nos vean que el romper la ley de Dios. Lo vemos aquí en el primer hombre. Estaba desnudo y me escondí, dice. Tuve miedo porque estaba desnudo. Está dando la razón por la que tuvo miedo, por su desnudez. El violador, el ratero, el que hurta, el que roba, también hace las cosas escondidas porque le da miedo a ser descubierto. Hay un temor en el fondo, pero no precisamente de Dios, sino un miedo a que lo descubran. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver que existen dos tipos de miedo. Hay un miedo malo y hay un miedo bueno. Lo vuelvo a repetir, existe un miedo malo y existe un miedo bueno. Vamos a ver un ejemplo, mire. El miedo malo acarrea dependiendo lo que temamos. Si en este caso le tenemos miedo al fracaso, vamos a fracasar. Si le tenemos miedo a la soledad, atraemos la soledad. Si le tenemos miedo a los cambios, al engaño, al hablar en público, a las pérdidas, a lo desconocido, a las enfermedades o a la muerte, eso es lo que vamos a traer a nuestras vidas. Vamos a ver esta verdad en el libro de Job, por favor. Vamos todos al libro de Job, libro poético, está antes de Salmos. Abran su Biblia en Job capítulo 3, versículo 25. Job capítulo 3, versículo 25. Espero que ya estén todos en esa cita, en ese pasaje. Job 3:25 nos dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Escuchamos la historia de Job y sabemos que él fue pedido por Satanás, pero yo no había observado que esta fue la puerta precisamente que Job abrió. El temor fue lo que ocasionó que fueran a pedir a Job. Esa fue la puerta. Recuerdan que Job decía, dice la escritura, que él ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, por si acaso hubiesen pecado. Ese temor era un temor que él tenía, un miedo que él tenía de que cayera un juicio sobre sus hijos y repercutiera, no sé, en todo lo que nosotros conocemos que le aconteció a Job. ¿Qué le aconteció a Job? Tuvo pérdidas materiales, tuvo pérdidas pues de sus hijos, incluso pérdida de salud. Le dio una sarna provocada por Satanás y pues vemos en la escritura que Job, precisamente por ese temor, vean lo malo que es el miedo cuando no está bien encauzado. Miedo, dice la escritura, lo voy a leer otra vez: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahí está la puerta que dejó abierta Job para que lo fueran a pedir. Atrajo lo que él temía. Tengamos cuidado a qué le tenemos miedo. Eso es lo que vamos a aprender en esta hermosa mañana, y le pido a Dios que pues sea un mensaje de edificación, porque a nosotros se nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio, y tenemos que tener gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no tenemos nosotros que tener precisamente como hijos de Dios? Vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 14. Vamos todos a San Juan, capítulo 14, versículo 27. Ahí se nos dice: no se turbe vuestro corazón. Y estamos, hermanos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Un cristiano nacido de nuevo, un creyente que profesa la fe en Jesucristo, un creyente que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y ama la Biblia y ama a su Salvador, Jesucristo, no debe tener miedo, al menos este tipo de miedo. ¿Por qué? Porque atrae lo malo.
A nosotros el Señor Jesucristo nos da, dice el texto, una paz que el mundo no nos puede dar. Es muy diferente la paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz con la que nosotros tenemos que ver las situaciones de tribulación o de cualquier otra problemática. Bien, hay una cosa en la cual al cristiano sí se le ordena tener miedo, al cristiano y al no cristiano. Ese es un miedo diferente. Vamos a ver Deuteronomio, por favor, 28:58. Vamos a Deuteronomio 28:58. Dice la Escritura, vamos a ver a qué le debemos temer nosotros. En concreto, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, en tu Biblia, número 1, debemos de tener cuidado de poner por obra todas las cosas de esta ley escritas en este libro, en tu Biblia, hermano. Dice, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Elohim, Jehová tu Dios. A ese nombre glorioso, a ese nombre que es sobre todo nombre, a ese al que debemos temer. A ese sí, debemos temer a la majestad que está en los cielos, empezando por poner por obra su ley, su palabra que tenemos en nuestras manos, y tener temor de ese glorioso y bendito nombre. Ahí sí me arrodillo, me estremezco y tengo temor de ese poderoso nombre. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Para el cristiano convertido y aún para el que no lo conoce, tiene que tener temor de ese nombre glorioso. Vamos a continuar y ver a Lucas. Vamos a ver Lucas. Vamos a buscar Lucas 12 y les explico que nosotros no debemos entonces, de acuerdo a lo que leemos y entendemos aquí en Deuteronomio, nosotros no debemos temer a los problemas, a las enfermedades o a la muerte. No tenemos por qué temerle a eso. Más bien debemos temer al que provoca, al que manda las enfermedades, la muerte o los problemas. A él debemos temerle, porque no puede suceder nada sin que él no lo haya mandado. Miren, vamos a ver Lucas 12, versículo 5, por favor. Lucas 12, versículo 5. ¿Ya estamos? ¿Le damos lectura? Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Es una enseñanza. Dice, les voy a enseñar a quién se debe temer. Debemos temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Hermano, te guste o no te guste, no le tengas miedo al infierno, más bien tenle miedo al que te puede enviar, al que nos puede enviar al infierno. A ese sí hay que temerle. Y termina el texto diciendo, sí, os digo, a este temed. A Yeshua, al Cristo, al Hijo del Dios Todopoderoso. A Él debemos temer con temblor, con respeto, con reverencia. ¿Y saben por qué tenemos este mandamiento nosotros? Fíjense, se nos dice que no tengamos miedo de lo que las demás personas temen, pero sí se nos dice que debemos temer al Todopoderoso, al que genera, al que manda los problemas, al que permite la muerte, la enfermedad, el contagio, al que permite la soledad, al que permite una pérdida, al que da la vida y al que quita la vida. Vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 7. Este miedo del que estamos hablando es bueno. Ya vimos el miedo malo. El miedo malo atrae lo malo. Este miedo bueno aumenta la fe. Este miedo bueno santifica y nos acerca a Dios. Nos acerca a servirle más a Dios. Dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo voy a perfeccionar la santidad? ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad? En el temor de Dios. ¿Por qué dice esto la Escritura? Si yo le tengo temor a Dios, no adultero, no voy a adulterar. Si yo le tengo temor a Dios, no voy a hacerle, no voy a lastimar, no voy a hurtar, no voy a robar, no voy a fornicar. ¿Por qué? Porque le tengo temor a Dios. No le debo tener temor a la gente que me vea haciendo algo ilícito, vergonzoso. Más bien, debo sentir vergüenza con el Señor. Debo sentir temor, miedo de lo que pueda hacer Dios conmigo. Vamos a seguir, vamos entendiendo esto. Entonces, la única forma de ir perfeccionándonos en la santidad es en el temor de Dios. Un hombre temeroso de Dios no engaña a su mujer, ni una mujer temerosa de Dios fornica con otro hombre. Ese es el temor de Dios. Y vean, por eso es que santifica. Si tenemos temor de Dios, me voy a santificar, me voy a apartar de lo que otros hacen deliberadamente, porque no tienen temor de Dios. Tienen temor de la gente que no los vaya a ver, pero no de Dios. Muy bien, vamos a continuar. Si vamos entendiendo, espero que esté siendo claro y vayamos viendo que este es el miedo bueno. Este miedo que experimentó en Hechos 9:6, vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 6. Saulo de Tarso, ¿recuerdan cuando iba camino a Damasco? Que de repente una luz se le apareció y era el mismo Señor Jesucristo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondiendo dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Noten en este versículo qué fue lo que tuvo Saulo. Saulo tuvo una sensación de angustia, tuvo temor, dice así la Escritura. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es un temor bueno, un miedo bueno. Cuando a mí me dé miedo cuando llegue ese temor a mi vida respecto a Dios, yo lo que tengo que hacer es preguntarle al Señor lo mismo que hizo en este momento el recién convertido Saulo de Tarso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso me va a acercar a Dios. El temor bueno nos acerca a Dios. Si me había apartado de Él y me entra el temor de Dios, tengo que acercarme a Dios y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es voy a hacer lo que yo quiera, es ¿qué quieres que yo haga? Enséñame a hacer tu voluntad. Eso es empezar a querer hacer la voluntad, pero la voluntad del Eterno, y rendirle culto a su majestad. Muy bien, ahora vamos a ver dos ejemplos de un temor equivocado, un temor que no es bueno, un temor pues muy carnal, muy pues hasta cierto punto, cuando el miedo nos lleva a los extremos, podemos llegar a tener puede entrar hasta un espíritu ya de maligno a la vida de alguien con un espíritu de temor. Vamos a ver San Juan, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 8, por favor. San Juan, capítulo 19, versículo 8. ¿Estamos listos? Dice así la Escritura, San Juan 19, 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Les pregunto, iglesia, ¿por qué le dio miedo a Pilato? Si leemos un versículo arriba, o dos más arriba, o sea, el contexto, lo estaban acusando al Señor Jesús porque Él se hacía a sí mismo Dios. Se llamaba Dios a sí mismo. ¿Sí estamos entendiendo? Chéquenlo en su Biblia.
Pero yo pregunto, ¿qué fue lo que le dio miedo a Pilato? El saber que, porque de por sí a Pilato su esposa le decía que ella había tenido sueños y que sabían perfectamente que Jesucristo venía de parte de Dios. Sí lo sabían. Y dice que le dio más miedo, dice que tuvo más miedo Pilato. ¿Saben a qué le tuvo miedo? A que sabiendo la verdad, no lo reconoció al Señor ahí como hijo de Dios, no lo reconoció como un enviado de Dios, porque le tuvo miedo a la turba, le tuvo miedo al qué dirán, le tuvo miedo a que lo llamaran hermanito, le dio temor que lo ridiculizaran por profesar una fe en el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucede hoy en día. A mucha gente le da miedo entregarse a Jesucristo, acercarse a Jesucristo, servir a Jesucristo, asistir a una iglesia y servirlo y adorarlo y cantarle y alabarle y estudiar su palabra. A mucha gente le da miedo, pero lo que diga la gente, no le da miedo en sí, no tiene temor real de acercarse a Dios. Ya vimos a Saulo, así como a Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, a mucha gente le da miedo, pero la gente le da miedo su posición, le da miedo dejar el estilo de vida que lleva. Y eso es el miedo que notamos aquí que tuvo Pilato. Le tuvo más temor todavía cuando le informaron, ¿qué crees que se hace pasar como hijo de Dios? Le dio mucho miedo. Ese es un miedo malo porque no se convirtió. Si hubiera sido un miedo bueno, ahí mismo reconoce al Señor Jesucristo como enviado de Dios. Vamos a ver otro ejemplo en Marcos. Vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 6, por favor, hermanos. San Marcos capítulo 6, versículo 20. Estamos, Marcos 6, capítulo 20, dice así: porque Herodes temía a Juan. No estoy leyendo completo yo los versículos, si lo están notando, léanlo ustedes, yo estoy sacando el extracto de lo que quiero, del tema. Dice que Herodes le temía a Juan, o sea, Herodes le tenía miedo a Juan. La pregunta es, ¿por qué le tenía miedo a Juan? Porque sencillamente sabía que Juan venía de parte de Dios. Sabía que Juan hablaba con la verdad de Dios. Pero vean el error, en este caso de Herodes. ¿Por qué no le temía más bien al que enviaba a Juan? Si estamos comprendiendo, vean, el miedo está equivocado en las personas. A veces le tienen miedo a otra cosa y no al que verdaderamente deben temer. Herodes, tanto miedo que le tuvo que hasta le mandó a cortar la cabeza en un momento de embriaguez, porque su hijastra le bailó bonito y por orden de su mujer Herodías. Herodías, por cierto, odiaba a Juan. Les voy a dar un ejemplo en los animales. Un perro, cuando tú le avientas una piedra y lo lastimas con la piedra, el perro muerde la piedra. Le da coraje contra la piedra, no contra el que le aventó la piedra. Un perro igual y puede corretear y seguir un auto y tratar de morder los neumáticos, las ruedas. ¿Por qué? Porque en algún momento fue lastimado por una rueda. Pero no enfoca su coraje al que le aventó el vehículo. Así Herodías. ¿Por qué odiaba a Juan? Porque Juan era una piedra viva que les lastimaba, les confrontaba su pecado a Herodías y a su esposo Herodes, porque estaban en adulterio. Por eso le daba coraje, por eso le tenía rabia, así como los perros. Por eso le mandó a pedir a su esposo Herodes, a su esposo ilícito, que mandaran, que decapitara a Juan. Y ahí está el temor de su esposo, tanto que le temía a Juan que le obedeció a su esposa para cortarle la cabeza a un hijo de Dios. Así es que no le tomes coraje cuando Dios te envía a un hermano y a que te vuelvas a él, que no te dé coraje, que no te caiga mal. No somos nosotros, más bien somos enviados por el Señor. Debes temer, aquí por ejemplo Herodes le temía a Juan, se estaba equivocando, le debió temer al que enviaba a Juan. Está mal enfocado nuestro miedo y no continuar con esta actitud como estos animales de atacar a los hermanos, a los enviados de Dios, a esas piedras que te envía Dios, no morderlas, no lastimarlas, no juzgarlas, no burlarte,
porque son enviados de Dios. Teme a Dios mejor. Bien, en Apocalipsis 9, 20 y 21, hermanos. En Apocalipsis 9, 20 y 21 se nos dice que en la gran tribulación, en la tribulación que por cierto ya está muy cerca, se van a ver cosas horrorosas y la gente va a tener miedo. A la gente le va a dar miedo, pero no miedo bueno, porque va a blasfemar en contra de Dios, tal como los perros. La gente va a ver cosas que le van a dar miedo, pero fíjense, le va a dar miedo lo que van a ver, pero no le va a dar miedo el que está enviando esas cosas a la tierra. Léanlo cuidadosamente en Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice que la gente le va a dar mucho miedo de los horrores que verán y vendrán, pero no se arrepentirán, ni temerán al que envía precisamente esos horrores que se van a ver en una tribulación muy cercana ya. Ahorita estamos en apenas la probadita de lo que se viene. No sé si ya lo notes, hermano, no sé si ya lo noten, pero ya está el principio de muchas cosas que jamás, óiganlo bien, jamás van a volver a la normalidad como nosotros la conocíamos. Por último, vamos a ver Isaías 8 del 12 al 13, hermanos. Isaías 8 del 12 al 13, por favor. Y nos dice la escritura en Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13, yo lo voy a leer, lo resumí, vamos a parafrasearlo. Dice, no temas lo que ellos temen. El consejo para nosotros es, nosotros no debemos temer lo que la gente teme. Dice, ni tengáis miedo, Jehová sea tu temor y vuestro miedo. El secreto consiste en temer, en saber a quién temerle. Ese es el secreto. Que nuestro temor sea para Elohim, nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, Yeshua, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí debemos postrarnos y llenarnos de temor ante Él, para santificarnos y hacer que crezca nuestra fe, hermanos. Te pido reflexiones en esta palabra y no tengas miedos equivocados, sino deposita tu temor en nuestro Salvador. Reflexiona, hermano, y espero que esto haya sido de edificación, porque lo es para mí y espero que lo sea para ti que estás escuchando esta bendita palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por este mensaje que, mi Dios, yo espero que sea para edificación y para que tu iglesia reconsidere y reflexione, y aún para aquellos que se han alejado de ti, Señor, también se vuelvan a ti y teman, Señor, porque tú eres un Dios que es fuego consumidor, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hasta la próxima, si Él lo permite.